Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos tantos temas que tratar que seguramente no trataremos ninguno sin el debido respeto que se merecen, pero los vamos a analizar, que esto ya es mucho en estos tiempos. Tenemos con nosotros nuestro analista, Pau Pascó, que lo saludamos. Pau Pascó, mana, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran. Buen día. Hacía tiempo que no te decía así, mana. Exacto. No te importa, ¿no? La comida de los dioses. El maná. A saber qué debía ser. Tú que eres experto en gastronomía, nos situamos un poco en aquellos tiempos remotos de la Biblia. Oye, ¿qué sustancia cayó del cielo? ¿Qué alimento debía ser? O no sé si se ha investigado suficiente para decir, oye, la maná, esos panes, eran esto y por esto. No sé, tengo la intuición de que era el alimento que alimentaba el alma más que el cuerpo. ¿Y cómo se alimenta el alma? Holísticamente, con música, con arte. Bueno, según lo que sabemos, que es poco, tampoco hay mucho sobre la maná, pero bueno, es aquel alimento milagroso que, bueno, está reflejado en el Antiguo Testamento, ¿no? En el cual, pues, Dios proveyó, y tenemos que entender Dios no la nada, sino algo o alguien que proveyó a los israelitas durante, según los datos que hay, 40 años, 4 décadas, no 4 días ni 4 semanas, 4 décadas, 40 años de peregrinación por el desierto, ¿no? Que dices. Y después hay algo curioso cuando decían, Pau, amigos y amigas, había una luz que los guiaba de noche y una especie de nube que los guiaba de día, ¿no? Y bueno, esta maná, esto que maná, era pues el alimento durante su, entre comillas, plan de escape de aquel Egipto hacia lo que decían ellos que era esa tierra prometida. Sí. Creo que era un alimento que iba más allá de lo físico, sino más bien de la esperanza. Les daba una energía. Una esperanza en seguir hacia adelante. Pero fíjate, 40 años, ¿no? ¿Has dicho? La cuarentena, la cuaresma, 40 días. 40 es un número mágico, si no mágico, sí cabalístico. Total, hombre, cuando hay la cuarentena de bueno, pues cualquier proceso infeccioso, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, hay cifras que aparecen de vez en cuando y dices, ¿y esta repetición? Pues tendrá su explicación. Bueno, de hecho, la maná, que puede sonar un poco así, en realidad la palabra hebrea
era man-hu, que significa, ojo, ¿qué es esto? O sea, maná, al fondo significa, ¿qué es esto, no? Que reflejaba un poco pues la sorpresa de los israelitas al verlo por primera vez. Claro. Y bueno, se describía como algo pequeñito, como redondo, similar pues a no sé, a un panecillo, ¿no? De color blanco, de aspecto bedelio, con una especie de resinita transparente que me recuerda aquella no sé si decirle resina, aquella gelatina, tú lo sabrás, que se pone encima de los croissants, que le da un poquito de brillo, que es dulzona, ¿no? ¿Qué podía ser, ¿no? Y además, según los datos que hay, está escrito, era de sabor dulce, como el de las hojuelas, por ejemplo, con miel o tortitas aceitadas. Pero, ¿de dónde salió eso? ¿Había alguien que hacía este maná, estos panecillos? ¿O había esa nave que tenía un proceso de elaboración, de producción, para alimentar a esos miles de personas que vagaban por el desierto, ¿no? Que además dice que caía con el rocío durante la noche. Y ojo, se derretía con el sol, por lo que debía ser recolectado por la mañana. O sea, cuando lo enviaban o se recibía, se tenía que coger por la mañana, porque si no, pues literalmente desaparecía. Oh, esto es interesante, ¿eh? Sí. Y tantos miles, ¿no? Para abastecer de alimento, porque en el desierto poco sustento hay, ¿no? Bueno, cuando hablamos de libros antiguos, de filosofía o de teología, se tiene que coger todo muy como en pinzas, ¿no? Porque a veces lo que literalmente dice tiene otro significado muy diferente en lo que quiere realmente, el mensaje que intenta dar. Uh-huh. Después hay algo curioso. En esta maná, en esta especie de panecillo, pues se debía recoger rápidamente, pero no se podía guardar nada de nada para el día siguiente, ¿no? Según la información que tenemos, parece ser que se descomponía rápidamente y se llenaba de gusanos, evidentemente, pues teniendo un proceso, como diríamos, de putrefacción, ¿no? De descomposición, excepto la porción del día previo al sábado. Oiga, esto parece como no sé, ¿no? Como un enigma profundo. Y el sexto día de la semana se les permitía recoger una doble porción para que tuvieran alimento para el sábado, día en el que no caía la maná. O sea, había un festivo de producción. Y esta regla les enseñaba a confiar en la provisión de Dios y a respetar el día de reposo, ¿no? Está todo un poco entrelazado. En Josué 5:2.12 dice: cesó de caer cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida y comenzaron a comer de los productos de la tierra. Pau, ¿qué crees que era? Y bueno, era un alimento, vale, pero ¿quién lo producía? Un tubérculo. ¿Un tubérculo en el desierto? Sí, en la religión islámica, sí. Entienden como la maná y lo contemplan también desde el mismo punto de vista que el judaísmo, pero que era como una trufa, como un tubérculo. Uh-huh. Que fue enviado al pueblo de Israel a través de Moisés, uh-huh, y que era una medicina para la vista. O sea que todo esto tiene diferentes lecturas. Pero cuando hablamos es que a mí científicamente todo esto se me cae, ¿sabes? Sí que posiblemente hay un significado y una connotación. Un origen, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Hombre, si esto lo lanzamos un poco, fíjate, ¿no? En la Eucaristía, que en la tradición cristiana, el maná también es visto como un símbolo o prefiguración de la Eucaristía, ¿no? El sacramento en el que pues los creyentes participan del cuerpo y la sangre de Cristo. A lo mejor esto ha ido pasando con los siglos y
Es un símbolo. Sí. Caray, tú cuántas cosas, ¿eh? Bueno, Pau, vamos a hablar de neurociencia, que esto es lo que hablamos bueno, cada desayuno. ¿Te parece? Perfecto. Alguien debe decir, oye, ¿y por las mañanas cuando desayunáis no habláis de fútbol ni de estas cosas? Pues no. Hablamos de otras cosas. No. Tenemos que hablar de Jong-un Kim. Seguramente, pues a la mayoría nos sonará este nombre, ¿no? Y a lo mejor incluso alguien puede pensar, es un nuevo producto que venden en estos portales de venta chinos. Jong-un Kim. O una ciudad china o asiática. Jong-un Kim, pues es la persona que tiene el índice de inteligencia, el IQ más alto de todo el planeta de los registrados. Ojo, y ha hecho unas declaraciones muy sorprendentes, que nos van a dar un poco de juego a todo esto. Bueno, tenemos que decir que tiene un coeficiente intelectual de 276, o sea, hasta ahora es el Guinness registrado, claro, de la historia, que además ha generado un debate que aquí vamos a analizar dentro de, pues, en nuestro espacio de Sapiens. Y tiene una afirmación muy interesante, aquello que a veces se ha salido en alguna conversa, en el cual dice que Dios existe. Oiga, y que no lo dice otro, sino que lo dice una persona con el índice, el coeficiente de inteligencia más alto, 276, repito, y dice que existe Dios y que la física cuántica lo demuestra. ¿Recuerdas que ya hace años decíamos, al final todo tendrá una explicación cuántica, con la mecánica cuántica, con la física cuántica? Incluso me atrevo a avanzar que habrá unos mecanismos de salud cuánticos, ¿no? Nos centramos en la afirmación de Jong-un Kim. Oye, sí, pronuncio bien, ¿no? Jong-un Kim. Sí, incluso te está saliendo ya cara de chino. Los oyentes no lo pueden percibir, pero te está saliendo los ojos ya... más así, más alargaditos. Correcto. Tienen su magia, los ojos alargaditos. Bueno, ¿tú sabías que en la Luna, en la cara oculta, se encontró una especie de estructura de aeronave, pero de forma alargada, cilíndrico alargada, y adentro se encontraron cuerpos en descomposición, pero había un cuerpo que estaba en un estado de conservación, evidentemente muerto, o no vivo, pero muy bien conservado, y tenía unas facciones asiáticas impresionantes. Por suerte o por desgracia, pues estas cosas no trascienden a la información general, pero doy fe que aquello era todo auténtico, no era un montaje ni mucho menos. De hecho, los grises tienen los ojos achinados. Cuando se describe a un... Tú sabes que estas gafas de infrarrojo que bajan al espectro, ¿sabes? Incluso infrarrojo, espectro térmico, derivaron por, entre comillas, ingeniería inversa de un cuerpo de uno de estos que vieron que tenía un ojo especial y que veía mucho más en la oscuridad que con la luz del día. Y eso les permitió sacar patrones de investigación de, oiga, el espectro nosotros vemos del violeta al rojo. Oye, pero podemos bajar al infrarrojo, ¿sabes? Los infrarrojos, y después vas alargando. Hay tecnología sobre esto. Pero nos centramos en esta afirmación de Jong-un Kim, que ha dicho que Dios existe y además al 100%. ¿Qué piensas sobre esto, ¿no? Porque la fe cristiana, pues siempre ha profesado de alguna manera públicamente de que, bueno, afirmando que Jesucristo es Dios en el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero cuando ya la ciencia se mete en estos campos, es interesante. ¿Qué opinas, Pau? ¿Sobre la ciencia o sobre si Jesús era Dios? Bueno, Kim ha declarado textualmente, sí, creo que Jesucristo es Dios, el camino, la verdad y la vida, desafiando la idea de que la ciencia y la fe están enfrentados. Bueno, partiendo de que Dios está en cada uno de nosotros, aunque sea solo una espurna,
pues tengo que darle la razón. Y también le tengo que dar la razón porque tiene un coeficiente intelectual mucho por encima de lo que lo pueda tener yo. Y evidentemente pues tendrá más capacidades para poder llegar a esta conclusión. Pero lo importante es que llega un día que la ciencia y la espiritualidad se tocan. Que cuando siempre han estado enfrentados, porque nuestra mentalidad empírica ha hecho solo razonar por lo que, como Santo Tomás, que tocó la llaga, si no, no me lo creo, ¿no? En cambio, hay otro mundo holístico donde se llega a lo mismo y entonces es la ciencia la que aún no lo ha demostrado científicamente que eso es real, pero evidentemente hay muchos casos en nuestra historia donde podemos llegar a esa misma conclusión. Yo creo que sí. Pero, ¿qué entendemos por Dios? ¿Entendemos un señor en una poltrona con una barba blanca y un cetro? Con una barba blanca muy larga, una túnica blanca y un cetro que dispara lanzas de fuego? No, yo no creo en ese Dios. ¿Qué crees que podría ser de existir? Una ente. ¿Una ente? Una ente mental, no física. Es mental. Bueno, según mi manera de pensar, ¿eh? Y sí, imagínate, te voy a plantear algo. Imagínate que el mundo de la inteligencia artificial va avanzando y han pasado 25 años y no ha habido un colapso planetario. Que existe algo que da respuestas a todo, que da soluciones a todo, que da imágenes a todo, que da significado y sentido a todo. El todo. Oiga, ¿y si eso es un todo? Y como afirman algunos científicos, dice que el universo es holográfico, que es una computadora cuántica. Computadora cuántica. Oiga, señor Kim, creo que estás acercándote a algo muy curioso, ¿no? Sí, y desconocido. Y que incluso a veces no tenemos la capacidad para poder llegar a razonar o imaginar lo que realmente es el mundo, o el universo, o la existencia. Porque hay pruebas evidentes de que hay diferentes dimensiones y que pueden haber diferentes mundos paralelos o no paralelos, pero tridimensionales, y que no solo es este plano en el que existe. Entonces, todo viene a ser muy bestia claro, para comprender, quizás para nuestra mentalidad, tal como estamos aquí en este plano. Imagínate que tenemos una capacidad de razonamiento que no puede dar explicaciones a muchas cosas, porque y muchas personas funcionan así, ¿no? Y hay que respetarlo también, que si no lo veo, no lo creo, ¿eh? Y otras que dicen, si no lo dice la ciencia, yo no me lo creo. Y entonces, claro, llega un momento que dices, oye, para poder ver, ¿tienes que creer? ¿O para creer, tienes que poder ver? Claro, ¿dónde está? Si crees, a lo mejor puedes ver. Pero si no crees, tú mismo te bloqueas y no puedes ver ciertas cosas, ¿no? O a veces es al revés. A veces las creencias son las que nos bloquean. No, esto no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Por eso lo digo. ¿Por qué no puede ser? Hay diferentes ejemplos que me puso un profesor, un crack, para entender un poco lo que era el mundo, la vida y todo lo que somos. Para una hormiga que está paseándose por encima de la mesa, el fin del mundo es un borde de la mesa y el otro fin del mundo es el otro borde de la mesa. No existe más para esa hormiga, porque está en un plano y convive en esa mesa. Para ellas es el mundo. En cambio, nosotros observamos esa hormiga, cómo se está paseando por la mesa, pero tenemos la conciencia de que hay una silla, de que hay un suelo, de que tenemos aquí unos micrófonos. Es conceptual. Mis células no son conscientes de que yo existo. Para ellas su mundo son mis células. Bueno, un poco como la colmena, ¿no? La abeja, ¿hasta qué punto es consciente de que está viva? No, ella tiene una función y eso es su vida, ¿no? Claro. Y su función. Es curioso. Y además, Kim, pues ve como la muerte
como una transformación, ¿no? O sea, no ve la muerte como una destrucción de la persona, etcétera, etcétera, sino ve la muerte como un cambio y un desplazamiento. Y claro, entonces estaríamos entrando y decir, oiga, un cambio salto y desplazamiento es otro estado de la materia. Un salto. Nuestro cuerpo físico se vuelve inerte, pero hay algo en nosotros que perdura. Esto, por ejemplo, las personas que hemos vivido y hemos estado malitos o ha sucedido lo que fuera, que has estado al otro lado, cuando veo que dicen estas cosas, digo, si es que es así, ni más ni menos. O sea, si eres tú, te ves tú, pero fuera de ti. Y descartando alucinaciones, bla, 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 bla. Y además, incluso hay como un acto de, ¿cómo decirlo?, de espiritualidad y de purificación, que después cuando vuelves, sabes que hay un propósito de vida y que te dedicas a compartir, a ayudar, a empujar a las personas a que prosperen, ves los talentos y pinchas para que hagan esto, para que hagan aquello, porque ves que a lo mejor podríamos ir a 100 por hora y hay personas que van a 15 por hora. Y generalmente una de las cosas, el enemigo número uno del ser humano, el miedo. No nos deja evolucionar, no nos deja nuestras creencias, nuestro día a día, nuestras doctrinas. Nos tapan nuestros canales y nos hacen como filtros para que no tengamos esa percepción de la realidad. Y esto es en diferentes campos. Mentales, físicos, emocionales, la alimentación. Comemos productos que nos perjudican en nuestro estado de bienestar. Bueno, yo, Pau, tengo que decir que si alguien quiere vivir una experiencia de información, ves con el Pau Pasco, por ejemplo, un supermercado, una tienda, y te puede decir cosas que las tenemos delante en la etiqueta y otras que no están en etiquetas y que te quedas alucinado. Y al final dices, ¿sabes qué? Que no compro hoy. No, a ver, la industria alimentaria es brutal. Es una manipulación total de nuestros comportamientos. O sea, consiguen hacernos llevar en ese rincón del supermercado a comprar aquello, a comprar lo otro. Lo que no les interesa que compremos nos lo esconden casi. Nos lo ponen a difícil acceso. Incluso los productos que son de primera necesidad los ponen en el fondo mundial del supermercado para que te tengas que pasear por todo el establecimiento para ir a conseguir esa agua. Bueno, esto es estrategia, ¿no? Claro. Y bien hecha, además. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces vas a buscar un producto y al final sales con un carro lleno? Y dices, según en qué momento, pues también es una puñetería. Porque dices, tengo prisa, ahora me tengo que ir a Qué caro está todo, ¿eh? La alimentación. Bien, todo. bien, Se ha disparado muy de normal. ¿Es normal o normal? Viva lo ecológico. Viva lo ecológico. ¿Qué está subiendo? Está subiendo todo lo que lleva productos químicos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Todo lo que llevan abonos, antioxidantes, nitratos. Porque hay países que son productores de esas materias primas y al haber un suministro más bien escaso, pues se encarece el producto. Desde hace unos 5 años, la alimentación ha subido exponencialmente muchísimo. Y mírate los tomates, estamos en temporada, pero si quieres comprar un tomate de calidad, te cuesta a la par con un ecológico. Y eso cada día va a pasar más. Bueno, ya se dice, ¿no?, que los fertilizantes cada vez son más caros. Claro. El campesino tiene que comprarlos. Encima que nos perjudica. Pero ese es el problema de la conciencia. ¿Qué somos? ¿Agricultores o productores? Las plantas de explotación, tanto de animales como de plantas o de vegetales, o somos cultivadores de alimentos. Ahí está la diferencia. Qué bueno, ¿no? Bueno, al final ya verás cómo pasó con las gallinas y otras cosas, que también hay que tenerlo controlado, claro. Pero que al final no podríamos tener ni un huerto
urbano, ni un huerto en Bueno, el campo. Estuve leyendo un reportaje, lo estuve escuchando, que ha salido una ley que si tú tienes un huerto con más de 4 gallinas, tienes que registrarlas. Sí. Claro, pero luego, estas gallinas tienen una vida determinada. Cuando se te muere una gallina, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pagar otra licencia para volver a tener una gallina. ¿Cuántos años vive una gallina, más o menos? ¿4, 5, 6? Ni idea. ¿Sabes? Más o menos, sí. Puede ser. Claro, y después llega un momento que es fértil para producir huevos. Claro. Ya cada vez ponen menos, de menos calidad. Y luego al final para hacer caldo. Bueno, esto que hablamos de los huertos también es bueno, ¿eh? En las personas mayores como actividad, como motivación, subida de autoestima, que tengan un huertecito. Esto está muy bien, ¿eh? Sí. A nivel de terapia, cualquier cosa que esté en contacto con la naturaleza es gratificante, te encuentras mejor. Hay algo en ti que dices, te relaja, te equilibra. La agricultura, la cerámica, trabajar con materiales nobles, con materiales naturales, estar en contacto con la naturaleza, con la fuerza vital, más que con el asfalto, con el cemento. Ahora que estamos en verano es ideal descalzarse. Bueno, aquí porque en invierno pues es más complicado, ¿no? En Andorra. Pero en verano estar en contacto con esa energía. Hombre, yo recuerdo cuando teníamos gallinas, que más o menos, pero 4, 5, 6 años era la vida media. Alguna que era muy simpática, quizás recuerdo que estaba más años, pero va sobre esto. Pero fíjate, en las granjas avícolas, la industria avícola intensiva, que están allá pelotonadas, venga, tú, que entras, ¿te imaginas dormir al lado de una granja y estar? Sí, a mí debe haber un escándalo. A mí me ha ocurrido no muy lejos de aquí, veníamos a veranear con mi familia y era un escándalo, Porque abajo habían las gallinas y arriba estaban las habitaciones. Bueno, teníamos que cerrar las ventanas. Claro, si son gallinitas de corral que tienes pues 10, 12, 15 o 20, 25, pero cuando están allá bajo estrés... No, era eso, 10 o 15 gallinas, pero claro, las tenías ahí abajo y aparte el olor, aparte del ruido, el olor. Hombre, hay que higienizar, ¿no? Claro, hay que tenerlas en un sitio... Sí. Yo recuerdo que a las gallinas para desparasitarlas, porque tienen sus parásitos y sus cositas, también cogen, claro, tanto de fequear, y ponías ceniza, ¿sabes? Del resto de la chimenea ponías la ceniza y allá se daban unos baños de ceniza de pino que, oye, y desparasita. Bueno, de hecho, las gallinas de estos procesos industriales, en estas granjas allí masificadas, viven 1 o 2 años y después pueden vivir más, pero después las sacrifican porque ya no son productivas, ¿no? Estresadas. Sí. Y ese estrés nos lo comemos nosotros mediante los huevos. Yo recuerdo una alumna, cuando me dedicaba a la docencia, que llegó tarde, porque venía de un pueblo de Ribas de Fresé, un poquito más arriba, Pardinas. Y vino toda asustada, acalorada, que había llegado tarde, porque su padre había ido a pasear las gallinas. Y yo le dije que, bueno, oye, que has llegado tarde, no hace falta que me metas esta bola. Digo, no, señor profesor, se lo digo en serio. Digo, y dice, tenemos un cerclat, las tenemos encerradas, pero mi padre cada día las saca a pasear y hoy pues ha venido más tarde. Claro, yo he perdido el tren. Madre mía. Las gallinas, el gallo, bueno, es bucólico y pastoril estas cositas, ¿eh? Tenemos las gallinas, un huerto y tal, pero, oye, tal como están las cosas, no sé. Pau, vamos a cambiar de tema. Bien. Bueno, imagínate, pues esta persona, Kim, hablábamos de esta persona con este coeficiente de inteligencia intelectual, bueno, tan brutal, pues hay personas que incluso puedes estudiar varias carreras porque lo asimilas todo. Tienen una memoria RAM brutal para almacenar. Y además, yo recuerdo que entrevisté hace años a una niña que tenía este tipo de capacidades y era impresionante porque son algo especial, son maravillosos, como todo el mundo, no hace falta que tengas el IQ tan alto, pero incluso
mientras me contestaba las preguntas, se fijaba pues en cómo me movía, en lo que tenía escrito, en un apunte de una cosa que no tenía nada que ver con la entrevista, pero que acabamos hablando de aquello, ¿no? Y hay personas que, bueno, que pueden dar saltos en la materia que se pongan, si estudian medicina, ingenierías, etcétera, etcétera, muy importantes. Me pregunto yo, mira, ante el panorama político actual, ¿tú crees que sería conveniente que entraran científicos como jefes de gobierno y no políticos? Yo siempre he pensado que la clase política tendría que quedarse más a ejecutar lo que los técnicos y especialistas deciden sobre los problemas X, sean de agricultura, sean de ciencia, sean de medicina, sean de cualquier tema, de laborales. Dejar a los técnicos, a los especialistas, que hagan un estudio previo a la toma de decisiones. No puede ser que un político tome decisiones sobre campos que intuye que pueden ir por ahí los tiros. Tienen que ser especialistas, profesionales del... Por ejemplo, ahora tenemos aquí un tema sobre los incendios. Lo mejor es la prevención. Y ahí sí que deberíamos dar un paso atrás para poder seguir avanzando. Pero a lo mejor, Pau, es más interesante poner más gravámenes de cargas impositivas porque contaminan los coches, contaminan las chimeneas, contaminan tal, a reforestar los bosques. Porque las personas no se dan cuenta que están en una burbuja, en una jaula informativa o desinformativa de niveles quizás jamás vistos. ¿Tú has visto políticas de reforestación? No. ¿Tú ves gente, por ejemplo, que está sin trabajo, por los gobiernos digan, oiga, vamos a reforestar y aparte pues cobrar un plus ya que están en paro o los quitamos del paro y cobrarán, oiga, hagan algo? Bueno, es complejo, es complejo. No, pero es quererlo hacer. Mira, lancé una idea, el problema de que faltan casas. Hay una fórmula espectacular que no la voy a decir, pero la voy a insinuar. Si tanto cuesta, porque el material de la obra cada día se encarece más por todos los costes, tal, hay una fórmula brutal que en zonas deshabitadas puedes crear ciudades, ecológicas, que tengas tu casa individual, unifamiliar o adosada, es igual, con tu jardín por delante y tu parte posterior para tener tu huerto, unas gallinitas o lo que sea. Y sale petado de precio. Claro. Sale petado de precio. ¿Sabes? Y me ofrecí yo a un político, digo, oiga, os ayudo y gratis. Le entró por una oreja y le salió por otra. Casi que digo, oye, vamos a hablar de fútbol. A lo mejor me presta más la atención. Sí. Esto está sobre la mesa y se arregla el problema de las casas, porque cada vez que se sacan leyes, en mi opinión, se caga más. A veces hay que dejar que las cosas se estabilicen por sí solas, porque sacas leyes que perjudican una cosa y acaba perjudicando más y hay menos oferta de casa, por tanto tal, y la población sigue creciendo. Es que el 80 o el 90% de las medidas que toman los gobernantes son a problemas. No a planificación, no se planifica, no se hacen proyectos, se dan subvenciones cuando ya hay un problema para poner un parche, pero no se planifica. Si se planificase, si antes de que un bosque entre en llamas hubieran cogido a sectores de la ramadería y les hubieran invitado a limpiar el bosque, que con sus ovejas limpiasen el bosque y ya no le falta ni que viniesen trabajadores. Se alimentarían las ovejas y además limpiarían el bosque. Sería el equipo perfecto, todo sería equilibrado. Y aparte, la oveja lo que come, después lo defeca y es abono. Exacto. El abono de correcto, oveja correcto. Es muy nutritivo, o sea, para las plantas. Que todos ganan. En cambio, cuando hay un problema, lo único que se pone es una solución al problema. En cambio, no invirtamos sobre soluciones a corto plazo, sino invirtamos en proyectos a largo plazo o a medio plazo. Saldríamos ganando. Pues imagínate que entra un buen científico en un cargo político, y que acaba llevando una buena gobernanza
o intento de gobernanza, ¿no? ¿Qué pasaría aquí? Pues bueno, los científicos, para empezar, están entrenados para pensar de manera crítica. Y no hay política ni influencia que se mueva. Bueno, sí que algunos dependen de subvenciones, pero tienen una manera de pensar crítica. Analizan datos antes de opinar. Evalúan la evidencia. Y además se busca, por lo que estamos hablando aquí, soluciones lógicas, rápidas y efectivas, ¿no? Su presencia en política, además, podría conducir a decisiones más informadas, más coherentes y racionales, ¿no? Después, por ejemplo, la formación de un científico fomenta lo que podríamos decir una perspectiva a largo plazo. Los políticos ahí piensan estamos. A corto. Claro. Saben que Pero cada es que- 4 es que años o antes hay unas elecciones que podrán estar o no. Lo que me has estado contando ya ha pasado. Ujú. Y en nuestro país vecino, y no hace muchos años, con Eduard Punset. ¿Era ministro de Industria o de Sanidad? No recuerdo. Sí, que era un divulgador científico de Sí, primera. Sí, ¿Y qué pasó? se aburrió ¿De qué? de que nadie le hiciese caso. Por entrada los de su departamento. Porque Vaya. son, claro, porque los que están en su departamento son funcionarios. Ellos ven pasar políticos. Uno cada 4 años. Pero si ellos no quieren, la cosa no avanza. Y fue lo que le pasó a Eduard Punset. Caray. Pues mira que hacía unos programas, yo recuerdo era jovencito, de divulgación científica Muy bueno. extraordinario, y unas entrevistas de categoría, ¿no? Y creo que fue con UCD, ¿no? Me parece. Bueno, da igual el partido. Fue Igual, ministro con... Sí. Pues fíjate, si tienes un científico como político, pues claro, su perspectiva es a largo plazo, la capacidad de prever consecuencias en acciones. Pero el político pura sangre solo quiere resultados para la parroquia, para la galería, para que le sigan votando, y según qué medidas ya no las toman, porque vienen elecciones, porque no vienen elecciones, por estadísticas. Hombre, la investigación, el I+D y ahora más D, pues esto es importante, ¿no? Y en este caso, pues los científicos comprenden la importancia de la investigación y del desarrollo como motor de progreso, ¿no? Esto sí que es ser progresista, el progreso, ¿no? ¿No crees que a veces se utilizan palabras que se encasquillan para uno contra el otro y el otro para favorecer con el otro? Y después dicen, oiga, si esto es progreso, pare, yo no quiero este progreso, ¿no? Exacto, sí. Y claro, en los cargos políticos, por ejemplo, se puede abogar por una mayor inversión en ciencia. ¿Tú oyes hablar de inversión en ciencia, inversión en tecnología? Hace unos años sí, Sí. por motivos que todos conocemos. Sí. Pero En luego ya innovación. nos hemos olvidado. Oiga, es que aquí tenemos que quizás mirar a China, que sí que apuestan por esto. Oiga. Y no privatizan la sanidad, no induyen al ciudadano a irse a mutuas privadas. Entonces están diversificando y están debilitando el sistema sanitario. No sé, la ética científica, a ver, podemos estar de acuerdo, ¿no? Esto es un debate muy bonito, pero enfatiza la búsqueda de la verdad y la objetividad. O sea, esto pasa por esto. Y si pasa esto, por esto, oye, ¿qué tenemos que hacer para que no pase esto? Porque esto tiene esta consecuencia negativa para la colectividad, la comunidad, el país, ¿no? Si bien, pues la política a veces siempre tendrá un componente de negociación, de compromiso, de incorporación de científicos que puede inyectar una dosis de integridad o de credibilidad. Vea, es que hay un comité científico, oiga, pero nunca he oído yo los nombres y apellidos de estos científicos. Siempre hay comité científico, pero, oiga, dígalos quién son, ¿no? Dígalos quién son. Por cierto, Pau, y ya que hablábamos de China, ¿sabes del incidente que ha habido? ¿Estás al corriente de que ha habido un incidente? Bueno, vamos a hacer aquí un poco de información. Resulta que Alemania ha acusado a China de disparar con un cañón láser contra un avión militar alemán en la zona del Mar Rojo, ¿no? Y incluso pues desde el Bundestag, ¿no? Ya. Bundestag, ¿no? Desde Berlín, se ha convocado al embajador chino después de este incidente por poner en peligro, 1, el personal alemán y 2, interrumpir una operación militar, y dice que esto es inaceptable. Oye, y además decir, oye, lo de las películas de los cañones y armas láser, esto ya está, ¿eh? Sí, lo tenemos aquí ya.
¿Qué opinas sobre esto? De que se haya disparado un chute con un cañón láser a un avión. Mira. Bueno, se confundieron con el enemigo. Esto es un toque de atención porque, claro, tenemos que decir en qué contexto nos movemos. Hay una operación que se llama Áspides, que es un combinado en el que participan la Unión Europea, donde, pues lo hemos dicho antes, en el Mar Rojo. Y en este sentido, pues lo que ha ocurrido, y esto ha sido ahora, hace pocos días, en julio, ha habido un gesto, entre comillas, de agresión hostil en el contexto de las relaciones diplomáticas y de seguridad también internacional, porque, bueno, pues se ha puesto, como decíamos, en peligro el personal alemán, y ha habido una interrupción, como dice Berlín, concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, de inaceptable, de una misión internacional, y además dice que legítima. En este sentido, pues el ejército chino destaca Berlín, que ha atacado con un láser un avión alemán en esta operación, como decíamos, Áspides de la Unión Europea. Oiga, poca broma, nos movemos ya con una tecnología armamentística ya a estos niveles. A ver, sí, que los avances tecnológicos, nosotros no sabemos lo que el último grito. Siempre se guardan en la recámara. Es como aquello que los televisores que salen en el mercado ya tienen 3 generaciones por encima que aún no han sido sacados al mercado ni en las líneas de producción, pero que ya son fiables. Sí. Bueno, los láseres es como las películas, ¿no? Cuando salen las películas de ciencia ficción y dices, hostia, esto va a ser realidad, pues tendrás que esperar poco. Todo este incidente es una zona caliente del planeta, el Golfo Pérsico. Y por lo que he leído son pilotos civiles que están haciendo unas maniobras con unos aviones de la Unión Europea, y un avión chino pues le tira un rayo de láser que encega, reduce la visión de los pilotos, ¿no? Hombre, tendríamos que... Esto de las películas, la Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas? La sí, que ya salía ya totalmente. Combates, sí, con aquellas armas geniales, láser. Oiga, pero bueno, si esto va más, o ya existe, imagínate ya una guerra a este nivel, ¿no? Porque un cañón láser o un arma láser necesita, por un lado, una cantidad de energía potente, porque tienes que concentrar ese en poco espacio, y generalmente es electricidad, ¿no? De consumo. Esta energía es alimentada por un sistema. Oye, ¿qué tipo de sistema están utilizando? Y claro, dentro del cañón hay el medio que se llama de ganancia, que puede ser sólido, como por ejemplo un cristal de granate de itrio y aluminio dopado de neomidio, ¿sabes? Aquellos imanes de neomidio. Es un vídeo hace tiempo muy chulo. Además necesitan un gas como CO2 o incluso un líquido, y este medio es excitado por la energía, y esto genera pues una estimulación de una radiación y ¡fa! Sale. Claro, el impacto, ¿no? Y esto puede ir yo creo que a velocidades mucho más rápidas que cualquier bala o misil. Bueno, tenemos un acelerador de partículas que, de hecho, entre Francia y Suiza es el más grande del mundo, que aquello debe generar una cantidad de energía espectacular. ¿Dónde va esa energía? Todo es un misterio, ¿eh? De hecho, la mayor parte de los avances tecnológicos que ha hecho la humanidad, por desgracia, no han sido para bien, sino siempre han sido para armar, para planes militares, estrategias, y para no fomentar la paz, sino fomentar el miedo. Y que durante el miedo se piensan que van a conseguir la paz. Error. Que cerca están uno del otro y que lejos a la vez están el miedo y la paz. Mira, Ferran, yo hace tiempo que no juego a balines, pero vas a una feria y te coges un fusil de esos de balines, de juego de feria. Oye, llega un punto que le encuentras el gusto y que te engancha. El hecho de disparar, aunque sea a un trozo de madera,
¿sabes? Tenemos algo que llevamos dentro que al final pues te engancha. Bueno, hay estos juegos, no sé si lo has hecho alguna vez, pero oye, te lo pasas bien, te recuerda un poco a aquello que jugabas de pequeños de vaqueros indios, pero a otro nivel, ¿eh? Sí. De Survival Games, juegos de supervivencia, y hay, bueno, aparte de orientación, bla, 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 todo esto, oye, vas con estas escopetas que disparan estas bolas de pintura. El pinball, sí. Sí, oye, que sale aquello a una velocidad proyectado por gas, que ojo, si te da en algún sitio u otro, pega una cocida. Hace tiempo se usaban también como terapias para cohesionar grupos de empresa. Sí. Bueno, en esta participé yo para ver cómo se hacían dos grupos y cómo, pues, quién tenía la capacidad de liderar el grupo, por un lado, quién lideraba la estrategia antes. Después, durante el acto de estrés de partida, quién también asumía la estrategia, quién era más prudente, quién era más observador, quién sabía, por ejemplo, en qué parte ubicarse para tener una mejor perspectiva sobre el enemigo. Y después esto se hacía como una ecuación y se volcaba al mundo de empresa, ¿no? Oye, se sacan unas conclusiones que flipas, ¿eh? Sí. Ostras, sí. Bueno, si volvemos esto al cañón láser, claro, si existen armas láser, claro, esto va a la velocidad de la luz. O debe ir casi estos proyectiles de estas armas a la velocidad de la luz, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los impactos son a velocidad de luz, podríamos decir casi instantáneos. Bueno, yo creo que todo esto la NASA ya está experimentando sobre eso y está trabajando sobre eso. Bombardeando asteroides. Incluso ha habido unas pruebas de un asteroide que, pobrecito, estaba ahí campando, pero que lo utilizaron como pruebas para ver cómo reaccionamos en un caso de necesidad de que un asteroide venga a la Tierra. Y creo que los métodos eran con láser. Uh-huh. Pero yo tengo una teoría, próximamente haré una entrevista a una experta que conoce muy bien a Nikola Tesla y le explicaré, y aquí lo abro, ¿no? En 1908, Pau, sucedió algo muy extraño en una región del planeta Tierra. Concretamente el 30 de junio de 1908, cerca del río Podkamenaya, en Tunguska, en aquella región de Siberia, de Rusia, que en aquel momento era el Imperio Ruso, aún no era Rusia, era el Imperio Ruso, ¿no? Y allá a las 7:15 de una mañana sucede una explosión de una magnitud aproximadamente, ojo, entre 10 y 15 megatones. ¿Y qué es un megatón? Bueno, pues hagámonos la idea, es similar a una bomba termonuclear. Arrasó, ojo, 3.000, aproximadamente entre 2.000 y 3.000 kilómetros cuadrados de bosques. Tumbó, ojo, es que la cifra es brutal, 80 millones de árboles en su patrón radial, 80 millones de árboles. Y claro, se ha dicho, se ha especulado mucho, que si un meteorito, que un asteroide que petó en el aire, que si tal. Pero yo tengo una teoría, Pau, y va relacionado con esto del láser. Mira, ¿quieres que te la diga? Va. La soltamos. En esos años, Nikola Tesla estaba desarrollando lo que él bautizó como el rayo de la muerte. Y hubo una expedición al Polo Norte de unos científicos y dijo, oye, podemos hacer una prueba, enviar una señal con el rayo de la muerte, veréis un haz de luz y me decís, pues bueno, esto de, oye, como si vas allá, oye, cuando vayas allá te enviaré un mensaje y me explicas qué hay allí, y tú sabes que te he enviado el mensaje. Oye, pues resulta que coincide con el experimento del rayo de la muerte de Tesla con el evento Tunguska. Y yo me planteo y pregunto y analizo y le doy vueltas hacia de forma dextrógira y también de forma levógira. Oye, ¿y si fue un error, y eso que petó en Tunguska, que ojo, hay ausencia de cráter, no hay cráter, fue un chute de estos láser del rayo de la muerte de Nikola Tesla? Porque mira que a día de hoy se sigue investigando y allí no hay respuestas, ¿no? Hay conjeturas.
hay la teoría del asteroide, que es un cometa que explotó en el aire. Esto es la teoría, bueno, la hipótesis más aceptada, pero en realidad también se especuló si había explotado una aeronave. 80 millones de pinos y abetos tumbados sin saber la causa. Pau. Y sí, ya había un arma en esos tiempos muy sofisticada que no se llegó a utilizar. Esperemos que no se siga utilizando, si es de esta magnitud. ¿Qué opinas? Bueno, me parece bastante extraño porque un asteroide, como tú bien dices, dejaría una señal, un cráter en un lugar o en otro, pero lo dejaría. Lo que me pregunto es si estábamos capacitados para generar un arma tan potente hace 125 años. Bueno, Tesla... es que Tesla da para mucho, ¿eh? Sí, pero a Tesla le cortaron las alas, para no decir otra cosa. Bueno, no le cortaron las alas, sino simplemente tú haz y yo me quedo las patentes. Ya está. Bueno, eso fue el inicio. Pero al final no le dejaron desarrollar su sistema eléctrico por intereses que todos sabemos. Hombre, claro. El que le financió todo el proyecto dice, bueno, ¿y ahora dónde se pone aquí el contador? Y no, esto es para dar electricidad gratis a todo el planeta. Dice, yo tengo la patente, yo lo he financiado, Manolito, además estaba ahí mezclado, no sé si era Westinghouse y los sí. Dos. Y la General Electric, que ya había comprado toneladas de cable, que ya habían tenido los préstamos de los bancos, y dice, oye, que si este señor tira esto adelante, nosotros nos vamos a comer las moscas y no te voy a poder pagar el cobre. No de manera, le cortaron el grifo a Tesla y el otro sistema fue el que está hasta nuestros días. Nos quedan poquitos minutos de estas tertulias. Yo me lo paso genial, no sé, Pau, tú sí, también, ¿no? Y sí. espero y deseo con todo el amor radiofónico, nuestros amigos y amigas oyentes también, ¿no? Que les dé que pensar, que se muevan, que disfruten, que hay de todo y para todo. Mira, no nos movemos de aquellas regiones, estábamos hablando ahora desde Siberia, pero un poco más hacia aquí, en las tres penínsulas, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Fíjate qué descubrimiento se acaba de hacer en una operación de una compañía telefónica lituana, que estaban haciendo pues unas rasas por allá. Oye, plac, hey, Manolo, ¿qué hay aquí? Oye, no sé, hay algo raro. Clac, clac, clac. Empiezan a salir huesos, montañas de huesos, y se ha descubierto, evidentemente por casualidad, aquí no hay causalidad, es casualidad, durante estos trabajos de construcción de esta línea telefónica, ojo, 3.269 huesos parciales de cuerpos de soldados de Napoleón en un pozo lituano. ¡Buah! Esto es impresionante, ¿no? Y esto ya se empezó a descubrir hace tiempo, pero ha salido ya de forma pues, más oficial. Oye, de aquella embestida del general Napoleón contra esa Rusia que no sabíamos bien qué debía buscar allí, que le costó, pues bueno, miles de vidas de soldados. Bueno, iba invadiendo, conquistando tierras. Sí, y la era de Napoleón está relativamente cerca, pero que se encuentran fósiles, sobre todo por la parte nórdica de Europa, fósiles de hace, pero muchísimo más tiempo. Como estratega era muy bueno, pero esto le pasó también a Hitler, ¿no? Pero ¿cómo os lanzáis a conquistar algo que es inconquistable, ¿no? Aquella invasión de Napoleón en 1812, ¿no? La campaña de Rusia, o ¿cómo le llamó? También la guerra patriótica de 1812. Oye, le pasó. Es que hay muchas similitudes, ¿no? Con Hitler y Napoleón, sí, en esa invasión, ¿no? Subestimas a un enemigo. Subestimas la orografía, el terreno, la inmensidad del terreno ruso, ¿no? Rusia ya se dice, es una frase bonita, es el único país del mundo donde nunca se pone el sol. Cuando se pone por un sitio,
te aparece por otro. Después los rusos hicieron la política de tierra quemada, ¿no? Esto bajo el mando de generales como Mikhail Barclay o Kutuzov, adoptaron tierra quemada. O sea, todo lo que vayamos perdiendo, aquí no encontrarán casas, no encontrarán ganado, no encontrarán comida. Oye, vas avanzando y dices, oye, estas tropas hay que alimentarlas. Que se utilizó también en la Segunda Guerra Mundial, en la Operación Barbarroja, la operación de tierra quemada. Pero después hay un soldado un militar que es muy peligroso. Es el general Invierno. También no calcularon los inviernos de allí, que estaban a muy bajo cero. Claro. Las temperaturas. Fíjate que todo es cíclico. Todo es cíclico, todo se repite, hasta los errores. Se lanzó Napoleón en aquellos tiempos con un contingente militar de entre 600 y 700.000 soldados. Esto es una barbaridad, esto es increíble, ¿no? Bueno, allí habían no solo franceses, también habían polacos, italianos, alemanes, de diversas nacionalidades que se lanzaron allí, ¿no? Pero bueno, ostras, tú. Bueno, y llegas allá y no encuentras nada. Es solo tierra quemada y fría, ¿no? Sin capacidad de poder negociar nada. No, y además que los medios eran muy, muy, muy extremos. Tanto el frío como las condiciones de la tierra, el hielo, la nieve. Pero sobre todo lo que tú has dicho. ¿El capitán qué? ¿Capitán Invierno? Sí, el general Invierno. General Invierno y el capitán Miedo. Y después, claro, la retirada fue criminal, porque el ejército ruso y los cosacos son gente guerrera, envalentonados, pues, y que conocían los terrenos, claro, hostigaron constantemente en la retirada, atacando flancos, atacando retaguardia, atacando con ataques nocturnos, y aquello fue, pues, lo que dices tú, muy bien, Pau, había un miedo añadido, ¿no? Y la caída de la moral. Y los comandantes, sobre todo Napoleón o Hitler, el ego, el no saber reconocer que nos hemos equivocado. Uh-huh. Allí se destruyó el mito, ¿no?, de Napoleón, de la invencibilidad que tenía Napoleón, ¿no? Sentó ya las bases de una formación, además de una coalición, que esto ya iría empujando con el tiempo a su caída, ¿no? Qué manía, ¿no? La gente con conquistar tierras que no son las tuyas, ¿no? Arregla tu país, da prosperidad, disfruta de lo que tienes. La avaricia, el ego, el querer dominarlo todo. Pau Pascó, diálogos, no quiero decir sabios, que no se nos despierte el ego, que es el peor enemigo de uno mismo, sí, pero diálogos interesantes, ¿no? Diálogos sapiens. Exacto. ¿Vendrás este año al Congreso? Claro que vendré. Hay conferencias muy chulas, ¿eh? Sí. Sí, no sí. sé, no me he leído el programa. Pues hay Eso que me lo enviaste. Sí, pues hay desde tema extraterrestre, tema de salud, tema de misterios, tema de cosas que hay aquí en los Pirineos. Hay también una conferencia de la lucha del bien contra el mal o del mal contra el bien. Hay cosas muy interesantes. En fin, que tenemos el programa que se puede consultar en internet. Hay que poner Congreso Sapiens 2025 y allí están todas las conferencias de nuestros colaboradores y amigos de la radio, que invitamos a que vengan una horita a charlar, a explicarnos sus últimos descubrimientos. Súper interesante, sin duda será. Pau Pascó, Maná Maná. Mira, ¿ves? Ya sabemos de dónde sale el Maná Maná. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De los teleñecos, ¿no? También. Qué bueno era aquello. Maná, maná. Ponías la tele y habían programas para los niños. Habían Sí. programas inocentes, pero divertidos, aprendías. Y te hacían reír. Te hacían reír. Que ahora no. Mira, un día podemos hacer un programa, el misterio de... Las risas. Naturales. Claro. Además, sin aditivos ni conservantes. Genera endorfinas, te da bienestar, te pone de buen rollo, Claro, te quita la agonía, claro que sí. te aparta la envidia, la avaricia. El próximo programa, neurociencia de estas cosas. Va. Pau Pascó. Las altas frecuencias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ferran, y a los oyentes. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.